Pancitos de jamón navideños. Esta receta proviene de la gastronomía venezolana y como ya vienen esas fechas especiales para compartir en familia, decidí hacer estos pancitos individuales, así a todos les toca una buena porción. Además, también te ayudan mucho si quieres vender. Vamos a prepararlos. Para un pan siempre comienzo con el prefermento. Para ello esta vez añadiré 7 gramos de levadura seca de panadería a una jarrita. Si utilizas levadura fresca necesitarías unos 21 gramos. Posteriormente, de los 500 gramos de harina de trigo todo uso que usaremos para el pan, tomaré solamente unas 3 cucharadas que como puedes ver voy agregando sobre la levadura. Ahora aquí tengo 50 gramos de azúcar, en este momento añadiré solo una cucharada, lo demás lo voy a agregar más adelante. Lo mismo pasa con la leche que debe estar a temperatura ambiente, de la cual tengo aquí 210 mililitros. Voy a vaciar solamente de 80 a 100 mililitros. Aquí no hay que ser tampoco tan exacto, puedes poner un poquitito más, un poquitito menos de leche. Mezclaré a disolver bien y dejaré reposar por unos 10 a 15 minutos o hasta que el prefermento doble o triplique en volumen. Continuaré con la preparación de la masa. Para ello mezclaré el resto de la harina con 10 gramos de sal. Aprovechando, aquí me gustaría recordarte que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. En fin, haré un pozo en el centro de la harina en el cual voy a vaciar los ingredientes líquidos. Voy a comenzar con el prefermento que después de 15 minutos ya ha triplicado en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclaré un poco antes de incorporarlo. El mío quedó un tanto espeso, pero no pasa nada, aunque como te comenté en un inicio, puedes ponerle un poco más de leche que yo si gustas. Lo siguiente que añadiré son 2 huevos que voy a batir ligeramente antes de incorporar, esto simplemente para que sea mucho más fácil mezclar con los demás ingredientes. Los huevos darán color y un sabor muy rico al pan. Pero bueno, agregaré también el resto del azúcar seguida por 3/4 cucharadita de vinagre que es totalmente opcional. Yo solo lo uso porque mi harina es de 9.8 gramos de proteínas. Si tu harina es igual o mayor a 10 gramos de proteínas, no lo necesitarás. Ok, como puedes ver, puse un poquitito de la leche en este momento. Después mezclaré bien los ingredientes líquidos para posteriormente con mi palita ir incorporando la harina e iré vaciando el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Esto porque la cantidad de líquidos puede variar un poco debido a que algunas harinas absorben más líquido que otras y aunque no lo crean, el clima también afecta. Por ello es importante terminar de formar la masa con las manos para así sentirla. Debes ser capaz de juntarla bien, sin que quede harina suelta. Tu masa tiene que quedar húmeda. Aquí a la mía aún le falta un poco, pero la voy a retirar ya del bol con todo y el poquito de harina suelta que se quedó pegada al recipiente. Definitivamente aún se ve seca y al tratar de amasarla pues cuesta un poco de trabajo de lo dura que está, así que voy a terminar de ponerle la leche. Si después de poner toda la cantidad de líquidos que te comento en el video, aún tu masa está muy seca y no se pega la harina a ella, solo pon un poquitito más de leche. Yo a la mía ya la veo muy bien, así que voy a amasar por unos 5 minutos o solo hasta que la masa ya no se vea tan rugosa. Cuando eso suceda, voy a aplastarla ligeramente y haré huequitos con mis dedos en donde voy a ir incorporando las grasas. Esta vez usaré 70 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 30 gramos de aceite vegetal neutro, pero voy a comenzar con la mantequilla que iré agregando por partes. Comenzaré con unos 20 a 30 gramos y ya que la integré añadiré otros 20 a 30 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Una vez incorporé toda la mantequilla voy a poner el aceite, que igual voy a ir agregando por partes. Al inicio añadiré solamente la mitad y ya que esté integrado vaciaré la otra mitad. Por cierto, si no quieres usar el aceite, puedes sustituir por 30 gramos más de mantequilla. Pero a mí, en lo personal, me gusta utilizar el aceite para que el pan aguante más tiempo fresco. En fin, si en este punto aún sientes la masa seca, puedes ponerle un poco más de leche. Pero si por el contrario, es tu primera vez amasando y la sientes muy aguada, solo cúbrela y deja reposar de 20 a 30 minutos.
Yo continúo amasando en este momento y comienzo golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma, tal como se muestra en el video. Y ya que puedo, continúo empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. En cuanto al tiempo de amasado, puede llevarte de 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. Para mí ya está perfecta, solo voy a doblarla unas 4 veces y después voy a formar una bolita. Haré a un lado por un momento y voy por mi recipiente al cual le voy a untar un poquitito de aceite para que no se pegue la masa. Te recomiendo que utilices un recipiente grande porque la masa va a crecer. Y ahora voy a colocarla adentro y le untaré también un poco de aceite para que no se seque. Mientras hago esto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y también a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Ok, cubriré con un trapito y dejaré reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. A 24 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 15 minutos. Recuerda que puedes revisar tocando ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta. En ese momento yo retiro del bol y coloco en una superficie limpia y seca donde iré doblando suavemente la masa para remover las burbujas de aire que se han formado. Posteriormente dividiré la masa por la mitad. Tomaré una de las porciones para formar una barrita que voy a cortar en 5 piezas de un tamaño muy similar. Y voy a hacer lo mismo con la otra mitad. En total yo obtuve 10 piezas que si quieres puedes pesar. Deben estar entre 92 a 94 gramos cada una. Y claro que puedes hacer menos o más piezas dependiendo del tamaño que quieras tus panecillos. Pero bueno, toma una de las porciones y ve doblando sobre sí misma como se muestra en el video. Bolea y ve colocando en una superficie ligeramente enharinada. Repite este procedimiento con todas las piezas. Ya que tengo todas listas, voy a cubrirlas con un trapo ligeramente húmedo y las voy a dejar reposar de 10 a 15 minutos para poder estirarlas bien. Pasado este tiempo tomaré la primera porción que formé y voy a colocarla de tal forma que la parte seca toque la mesa para que no se pegue. Si es necesario, espolvorea un poco de harina. Con mis manos comenzaré a estirar y después, ayudándome de un rodillo, seguiré estirando a formar un rectángulo de 11 centímetros de largo por 20 a 21 centímetros de ancho. Recuerda espolvorearle un poquito de harina al rodillo. Iré colocando aceitunas en fila en la parte superior. Puedes usar aceitunas rellenas para más sabor. Cubriré con la masa que quedó sobrando en la parte de arriba y sellaré. Posteriormente voy a poner una rebanada de jamón. Y voy a dejar sin cubrir unos 6 a 7 centímetros de la masa que voy a ir cortando tal como se muestra en el video. Después me ayudaré de una duya para poner una línea de queso crema. Puedes agregar un poco más que yo o al contrario puedes omitir. También voy a colocar un trozo de tocino por encima y unos arándanos secos que en sí deberían ser pasitas, pero como yo no soy fan de las pasas, sustituí por arándanos. Terminando de rellenar, enrollaré con cuidado y sin presionar tanto, tratando de que quede cubierto el queso crema y tocino con el jamón. Al enrollar, asegúrate que las puntas de las líneas que cortaste queden pegadas a la masa y no es necesario sellar por los lados. No te preocupes que nada se sale al hornear. Pero sí ve colocando en un molde con papel de hornear con las puntas hacia abajo como se muestra en el video. Y ya sabes que si no quieres usar papel de hornear, solo engrasa y enharina ligeramente tu molde. Aquí ya tengo listos todos los rollitos. Asegúrate de dejar un espacio entre uno y otro porque van a crecer. Y puedes hacer solo 2 a 3 cortes para diseñar el pan, eso ya te lo dejo a tu elección. Ok, voy a untarles un poquitito de aceite por encima para que no se sequen. Pues lo que sigue es cubrirlos con un trapo y dejarlos reposar a que doblen su tamaño. Esto te tomará normalmente la mitad del tiempo del primer reposo de la masa. Los míos doblaron su tamaño en 40 minutos, pero recuerda que puedes revisarlos tocándolos suavemente con la yema de tus dedos.
Lo que sigue es barnizarlos con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Barnízalos muy bien por todos lados para que doren bonito durante el horneado. Y si no quieres utilizar el huevo, también puedes barnizarlos con leche, con una pizca de sal y azúcar o yogurt. Nada más que el huevo hará que doren mucho más bonito y queden mucho más ricos. Pero bueno, voy a llevarlos al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Los hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Al tocarlos con tus dedos debe sonar hueco. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. La verdad es que ya huele muy rica la cocina y además están muy esponjositos y suavecitos. Me encanta que están bien doraditos también. Al retirarlos del horno, debemos inmediatamente colocarlos en una rejilla para dejarlos enfriar completamente. Por cierto que es una receta perfecta para compartir con la familia porque cada pan está bien llenito y venderlos así también funciona muy bien, pues con 500 gramos de harina mínimo te salen 10 piezas. En fin, vamos a barnizarlos con un poquito de mantequilla derretida para que se vean más brillositos y queden aún más suavecitos. Una vez fríos, toca cortarlos para mostrarte cómo están por dentro. Este pan de jamón es uno de mis favoritos para Navidad y es que de verdad que para mí saben a Navidad, pues la mezcla de lo salado del jamón, tocino y las aceitunas con el toque dulce de los arándanos no faltan en estas fechas. Y que no se olvide el queso crema que aporta además de sabor, jugosidad. Pues muchas gracias por ver el video, espero te guste y ayude mucho este pan de jamón. Muchísimas gracias también a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.